Ok, buenas noches, bienvenidos a esta sesión donde vamos a estar compartiendo un tema bien interesante en Excel que tiene que ver con la creación de tablas dinámicas. Cuando nosotros trabajamos Excel bajo el concepto de base de datos, que será un poco el ejemplo que les traigo acá, ¿verdad? Nosotros transcribimos la información y en ningún orden específico. Y de alguna manera nosotros queremos resumir esa información que nosotros tenemos en esta base de datos y una de las herramientas que nos viene a la perfección para ello sería la parte de crear tablas dinámicas, que nos permite hacer un resumen de información de nuestra base de datos y además crear una serie de cálculos que nos van a permitir hacer de alguna manera un análisis de nuestros datos según los indicadores que nosotros apliquemos. La versión que nosotros vamos a estar trabajando de Excel es la versión 2019. En este caso, lo pueden chequear por acá, ¿verdad? Por la pestaña Archivo. Voy acá a Cuenta y entonces nosotros vamos a estar trabajando con la versión 2019 de Excel, como ustedes visualizan acá. En este caso, cuando nosotros creamos tabla dinámica, nosotros trabajamos con la pestaña Insertar. En este caso, cuando nosotros estamos acá en la pestaña Insertar, en la parte izquierda de la cinta de opciones nos conseguimos con el nombre del grupo de iconos, porque en este caso está agrupado los iconos en el nombre del grupo que se llama tablas. Y dentro de lo que es insertar y el nombre del grupo de iconos que tiene que ver con tablas, nosotros tenemos tablas dinámicas recomendadas y cuando necesitamos convertir la base de datos en una tabla. En este caso, el tema que nosotros nos ocupa es crear una tabla dinámica, por lo tanto lo voy a crear de la manera clásica, cuando nosotros hacemos todo el trabajo. Si nosotros queremos que de alguna manera Excel nos haga propuestas de diferentes diseños de tabla dinámica según la información que nosotros tenemos en pantalla, entonces está la opción de tabla dinámicas recomendadas. En este caso voy a comenzar haciendo una tabla dinámica desde cero, por lo tanto voy dentro de lo que es el grupo de iconos de tablas a seleccionar tabla dinámica. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta cuando creamos tabla dinámica? En este caso, ustedes observan que el cursor, ¿verdad? Que nosotros lo que sería el cursor de Excel está ubicado dentro de la data que nosotros vamos a trabajar. ¿Por qué hago esto? Para que sea mucho más fácil a la hora de ejecutar la opción de tabla dinámica, por insertar tabla dinámica, automáticamente Excel detecta el rango de datos con el cual va a trabajar. Cuando se activa la ventana o el cuadro de diálogo de crear tabla dinámica, ya automáticamente la opción por defecto que aparece es crear una tabla dinámica con la información donde está el cursor de Excel. En este caso, estaba dentro de nuestra base de datos, por lo tanto, está tildado, seleccione una tabla o rango. Ya el rango automáticamente está detectado, el cursor estaba dentro de lo que es la base de datos, y si ustedes de alguna manera quieren chequear si realmente se quedó seleccionada toda la base de datos, como tenemos aquí lo que se llama la opción de contraer cuadro de diálogo, cada vez que dentro de un cuadro de diálogo o ventana aparezca esta opción, significa que podemos interactuar, ¿verdad?, con nuestra hoja de cálculo. Si ustedes observan y se desplazan, entonces está de alguna manera seleccionada toda la base de datos de la hoja de datos, que es la hoja donde estaba el cursor, desde la celda A3, 2 puntos, hasta la celda R131. Que sería todo lo que sería la información que nosotros tenemos transcrita en nuestra base de datos. Eso es si ustedes quieren ser exhaustivos y chequear, en este caso, si la información propuesta por el cuadro de diálogo es correcta. Acá nosotros podemos crear tablas dinámicas también, ¿verdad?, trayendo la información de un origen externo. Si nosotros no quisiéramos crear nuestra tabla dinámica con la información que está en pantalla, donde está el cursor de Excel, yo puedo seleccionar utilizar una fuente de datos externa y automáticamente, ¿verdad?,
se activa el botón de elegir conexión y podríamos buscar otra información que nosotros podríamos tener en otro gestor de base de datos, como por ejemplo SQL Server, por ejemplo. Entonces podríamos hacerlo con información de otros orígenes, en este caso. También podría ser con información de otros archivos que estén en Excel y que de alguna manera nosotros quisiéramos crear en este archivo que tenemos abierto, que en este caso se llama relación de ventas A, información también de tablas dinámicas de otros archivos del mismo Excel. Pero también, básicamente, esta opción estaba aplicada para también traerse información de otros generadores o gestores de base de datos. En este caso lo vamos a hacer con la información que está en pantalla. En la parte inferior del cuadro de diálogo dice, elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. Por defecto dice nueva hoja de cálculo. Entonces hay que estar pendiente de esta opción porque muchas veces sin querer tienen activada hoja de cálculo existente y podrían eliminar, dependiendo de dónde esté el cursor de Excel, información de la base de datos con la que están trabajando. Entonces, en este caso, nosotros queremos crear una tabla dinámica, no es en esta hoja de cálculo existente, tendría que moverme a otra ubicación para no eliminar la base de datos, no dañarla, sino que lo voy a crear en una nueva hoja de cálculo. Y voy a presionar, en este caso, aceptar. Cuando nosotros hacemos esto, por lo general, una vez que yo presione aceptar, ustedes van a observar que a la izquierda de la hoja de datos va a aparecer una nueva hoja, que es la hoja donde va a estar ubicada la tabla dinámica que nosotros vamos a diseñar. Recuerden que lo que queremos nosotros hacer es un resumen de información de esta base de datos. Esta base de datos son ventas por representante, región, el año 2019 de las ventas y como ustedes observarán, hay una serie de información que tiene que ver con meses, años, descripción del producto y las ventas. Entonces, un poco para que se familiaricen con el tipo de trabajo que vamos a crear nosotros ahorita en relación al resumen de información que quiero hacer con esta base de datos. Cuando nosotros presionamos aceptar, como les dije, a la izquierda de la hoja de datos, que es donde está la base de datos principal, se creó una nueva hoja con una vista del área de trabajo de la tabla dinámica que vamos a diseñar. Y a la derecha, nosotros vamos a encontrar la lista de campos. ¿Ya? Esta ventana nos muestra la lista del campos, que forman parte de nuestra base de datos. Y en la parte inferior conseguimos las diferentes partes, ¿verdad?, para la construcción de ese análisis de información que nosotros queremos hacer. Esta vista es la vista que aparece en cuanto a lo que sería el diseño de la tabla dinámica, es la vista que aparece a partir de la versión 2007 de Excel. Algunas veces uno, en lugar de trabajar en esta vista, uno cambia a la vista clásica. ¿Cuál es la vista clásica? Yo voy a presionar el botón derecho del mouse sobre el área de trabajo de diseño de la tabla dinámica y dentro de este menú contextual la pestaña mostrar, ¿sí?, en el cuadro de diálogo de opciones de tabla dinámica y me voy a cambiar a diseño de tabla dinámica clásica. Permite arrastrar campos en la cuadrícula. A mí me gusta trabajar en esta vista porque es mucho más fácil modificar, mover y trabajar de alguna manera lo que serían los campos, que es esta lista de campos que nosotros tenemos acá. Hasta ahora todo va bien, se escucha perfectamente lo que voy explicando hasta ahora. Se escucha muy bien, profesora. Por acá la Excelente. escuchamos claro. Excelente. Todo bien. Chévere, gracias. Entonces, fíjense, en este caso... Todo bien. Excelente. En este caso ya vamos a hacer entonces el diseño de nuestra tabla dinámica. Por ejemplo, a nosotros nos dicen, mira, yo quisiera saber cómo estuvo las ventas mensuales. Y en este caso quiero que me aparezca en
los meses, enero, febrero, marzo, abril. Y, por ejemplo, la cantidad de ventas que se realizaron y la sumatoria de las ventas. Como yo tengo aquí los campos que tienen que ver con fecha, yo puedo crear mi tabla dinámica de dos maneras. O arrastra campo al área del diseño de mi tabla, pues como ustedes observan, la tabla tiene un área de filas, un área de columna y el área de valores. Entonces, yo puedo arrastrar los campos que están en la parte superior de la ventana de lista de campo a cada tildar en el cuadro de verificación que está a la izquierda de cada campo y desarrollando lo que sería el diseño. Por ejemplo, me dicen que quiere que haga una tabla dinámica para ver el análisis mensuales de mis ventas. Presiono fecha. Fíjense que yo al tildar el campo fecha, automáticamente se alimentó, en este caso, el área de filas. ¿Por qué? Cuando yo tildo un campo en lo que es el diseño de tabla dinámica, un campo tipo texto o un campo tipo fecha, automáticamente alimenta lo que sería el área de la tabla dinámica que tiene que ver con el área de fila. Y cuando yo tildo un campo numérico, siempre que no haya para Excel ninguna confusión de que en ese campo numérico hay algún tipo de texto, cuando tildamos un campo numérico, automáticamente se va a alimentar el área de valores de nuestra tabla dinámica. En este caso, fíjense, simplemente con dos clics ya yo hice un resumen de información de mi base de datos. Claro, ustedes observan que cuando yo tilde fecha, no solamente se colocó en el área de fila, sino que la fecha está agrupada. Entonces ustedes dirán, ajá, si alguno de ustedes ha tenido experiencia con las tablas dinámicas, cuando un archivo no ha sido trabajado y tilda un campo tipo fecha, ¿cómo debió haberme aparecido la fecha? Me voy a ir aquí a la hoja de datos, que es donde está mi base de datos original. La fecha me debe haberme aparecido al detalle, el detalle de la fecha. Y en este caso no me apareció así. Me voy otra vez a la hoja donde está el diseño de mi tabla dinámica. Me apareció agrupada. Eso es porque este archivo de alguna manera ya se había trabajado otras tablas dinámicas y se trabajó bajo el concepto de agrupamiento de fecha. ¿Cómo hago yo para agrupar esta fecha? Si yo me ubico, por ejemplo, en el nombre del campo, que podría ser meses o fecha, y presiono el botón derecho del mouse, hay una opción de este menú secundario o contextual que se llama agrupar. Si ustedes no han tenido problema con lo que es la transcripción de la fecha, o sea, transcriben las fechas correctamente, al presionar agrupar debería aparecer este cuadro de diálogo. Y te va a mostrar, uno, cuál es la primera fecha que se encuentra en tu base de datos o que fue transcrita en su base de datos y cuál es la última fecha. Y dentro de este rango de fecha, si no hubiese estado agrupada, sino que en este caso la fecha hubiese estado por días, automáticamente Excel nos hubiese propuesto que esa fecha nos la iba a agrupar en meses. En conclusión, lo que está tildado en azul sería la forma como ustedes pueden agrupar la fecha. Por ejemplo, aquí me aparece que estaba agrupada por días y por meses, porque lo que estaba en azul cuando yo entré a esta ventana o este cuadro de diálogo era días y meses. Pero bueno, yo no la quiero por días y meses, yo lo quiero por meses y trimestres, por ejemplo. Entonces, cuando yo presione aceptar, ya aquí me quedó agrupada la fecha por trimestres y por meses. En conclusión, una tabla dinámica viene a ser un resumen de información de nuestra base de datos. Y dependiendo de los campos que yo involucre dentro de lo que es el diseño de mi tabla, hay una serie de opciones que yo puedo ejecutar. En cuanto a las fechas las pueden agrupar. Días, mes, año, trimestre, simplemente con ubicarse en el campo dentro de lo que sería, en este caso, el área de fila, presionar botón derecho del mouse y en el menú contestor que les aparece, agrupar. Cuando nosotros estamos dentro del área de la tabla dinámica,
y también queremos trabajar no con el botón derecho del mouse, sino con las cintas de opciones, entonces acá en la parte superior de nuestra pantalla, en lo que sería la barra de título del programa o de la aplicación, nos aparece herramientas de tabla dinámica y aparecen dos pestañas que tienen que ver específicamente con esta herramienta de tabla dinámica, que es analizar y diseño. Entonces, en este caso, para las personas que les gusta trabajar más con las cintas de opciones que con el botón derecho del mouse o el menú contextual, esas opciones también las podríamos ubicar acá en sus cintas de opciones. Entonces, aquí tienen las diferentes opciones que tienen que ver con lo que sería el diseño de sus tablas dinámicas. Y aquí tienen la parte de grupo. Muchas veces cuando ustedes tildan los campos, así como yo lo hice, ¿verdad? No siempre se visualiza la tabla dinámica como nosotros queremos. Entonces, bueno, yo agrupé la fecha por, en este caso, por trimestres y por meses, pero digo, bueno, no me gusta mucho cómo se ve de esta manera. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Como acá tenemos el área de arrastrar campos, nosotros podemos modificar la visualización de nuestra tabla dinámica por acá usando estas cajas que tienen que ver con la parte de modificación o ir diseñando nuestra tabla dinámica de una manera diferente. Por ejemplo, yo podría decir que los trimestres no los quiero en el área de fila, sino en el área de columna. Y entonces ya yo estaría cambiando rápidamente lo que es ya la presentación de la información. Dependiendo de cómo ustedes consideren que realmente muestra el tipo de análisis que ustedes quieren hacer, uno puede ir jugando un poco con arrastrar los nombres de los campos, campo trimestre, campo fecha, campo ventas US, dentro de lo que sería el área de arrastrar campos. Fíjense que yo tildé el campo fecha, tildé el campo ventas US dólar y se colocó información en el área de fila y hubo otra información que se colocó en el área de valores. Yo tuve que arrastrar trimestres para poder visualizar alguna información en el área de columna. Las tablas dinámicas, ese es otro detalle que tiene cuando nosotros creamos tablas dinámicas. Ustedes tildan campos de texto, tildan campos numéricos y ellos automáticamente se colocan en un área específica, lo que serían los textos y la fecha en el área de fila y lo que serían los campos numéricos en el área de valores. Pero cuando ustedes trabajan tildando en lo que es la lista de campos, nunca se coloca ningún campo ni en el área de filtro ni en el área de columna. Por lo que habría que arrastrar los campos que uno quisiera que formaran parte tanto del área de columnas como del área de filtro. Entonces, ese es otro aspecto a tomar en cuenta cuando nosotros trabajamos con tablas dinámicas. Vamos a suponer que cuando ustedes diseñan tabla dinámica, fíjense que yo no tildé ningún cálculo, sino que automáticamente aquí me aparece el cálculo que trae por defecto Excel. Me hizo una suma de las ventas US dólar. En este caso, ¿cómo hago yo para determinar qué tipo de cálculo voy a aplicar yo en una tabla dinámica? Fíjense que acá en el área de valores, si yo presiono el botón derecho del mouse, si lo queremos hacer rápidamente por lo que serían las opciones de menú contextual, hay dos tipos de cálculos que nosotros podemos aplicar en nuestro diseño de tabla dinámica rápidamente. Uno de los cálculos que tienen que ver con cálculos estadísticos está en resumir valores por. Entonces, fíjense, por defecto, cuando nosotros tildamos un campo numérico o varios campos numéricos en lo que es el diseño de las tablas dinámicas, el cálculo por defecto que se ejecuta es suma. Al menos que dentro de esa columna que tildemos, que nosotros consideramos que es numérica, haya una mezcla de numéricos y texto, y entonces, ¿qué hace Excel? Automáticamente le aplica el cálculo recuento. Recuento sería, digamos, contará. O sea, le va a contar la cantidad de incidencia en que ese campo
o ese valor de campo aparece en su base de datos. Al cálculo recuento, aquí lo que me está indicando es cuántas ventas se hicieron en enero, en febrero, en marzo, disculpe, en el primer trimestre, en enero, febrero, marzo, porque lo tengo por trimestre como por meses. Y en este caso, aquí en el total general, me estaría entonces colocando el total de cada uno de los meses. ¿Ok? Lo que le quiero significar es que si ustedes quieren cambiar el tipo de cálculo en lo que sería el área de valores, tendríamos que trabajar con resumir valores por, si quieren hacer cálculos estadísticos, suma, recuento, promedio, valor máximo, valor mínimo. En este caso sería promedio de venta, la venta más alta, la menor venta, según la información que nosotros tenemos ahorita en nuestra base de datos. Y otro tipo de cálculos que podríamos hacer es mostrar valores como, donde podemos aplicar cálculos del tipo porcentual, variaciones, ya sea variación absoluta o variación porcentual, y cálculos que tienen que ver con, en este caso, como son ventas, acumulados de venta. O sea que en este caso, nosotros en nuestras tablas dinámicas tenemos una gran variedad de cálculos que podríamos hacer con un mismo campo o con diferentes campos. Acuérdense que en este caso, el campo que tenemos nosotros en el área de valores son las ventas US dólar. Yo lo voy a dejar con el cálculo por defecto, que es suma. Y acá, por ello, no sé si se fijaron cuando hice el cambio de cálculo, que aquí me decía, en lugar de suma de, vamos a hacer otra vez el cambio para hacer énfasis en eso. Si yo me cambio el cálculo recuento, entonces aquí me dice cuenta de. O sea que en este caso, cuando damos un campo numérico y hay un cálculo del tipo estadístico, de aquí en alguna manera le va a indicar cuál es el tipo de cálculo que ustedes aplicaron. Claro, eso no significa, voy a cambiar otra vez el cálculo a sumatoria, que yo esté obligado, ¿verdad?, a dejar el tipo de cálculo allí. Si a mí no me gusta cómo se visualiza esto de suma de, yo puedo suprimir el cálculo que se aplicó y dejar simplemente el nombre del campo. Ahora, si ustedes hacen esto, fíjense, yo eliminé suma de, pero me cuidé de no eliminar este espacio en blanco que está antes del nombre del campo. ¿Por qué? Si yo me elimino ese espacio en blanco, porque yo quiero que me aparezca el nombre del campo, en lugar del nombre del cálculo, al presionar Enter, les va a aparecer este mensaje de alerta. El nombre de la tabla dinámica ya existe. Entonces, ¿cuál es el detalle acá? Simplemente un espacio en blanco, porque yo quiero es quitar el nombre del cálculo y dejar simplemente el nombre del campo. O sea, que por ese detalle, ustedes no necesariamente es que va a haber un error o no se puede hacer eso dentro de lo que es el diseño de la tabla dinámica. Otro detalle que observamos cuando creamos tabla dinámica. Fíjense que tildamos el campo numérico, pero si observan los números no tienen formato numérico. De repente es más difícil leer las cifras de esta manera, ¿no? Yo quiero punto en los miles, lo quiero con decimales, dependiendo del tipo de dato lo quiero porcentual. Entonces, bueno, en este caso, como nosotros queremos aplicar formato numérico dentro de lo que es el área de valores, si lo queremos hacer igual con el menú contextual, yo voy a presionar el botón derecho del mouse. Y fíjense que en el menú contextual hay dos formas de aplicar formato. Aparece lo clásico, formato de celda, cuando nosotros trabajamos nuestras bases de datos normales, ¿verdad? Pero hay una opción que se llama formato de número. Yo les recomiendo que si ustedes van a aplicar formato numérico a sus tablas dinámicas, sea por la opción de formato de número, no por formato de celda. Porque si lo hacen por formato de celda, van a tener que seleccionar todos los valores numéricos de la tabla dinámica y digamos que yo les recomiendo o está diseñado de manera tal de que aplicar formato numérico en las tablas dinámicas sea por formato de número. Se lo demuestro. Fíjense que yo tengo el cursor dentro del área de valores. No es sombreado el área de valores. Simplemente voy a presionar el botón derecho del mouse y voy a cambiar el formato de número para que sea
más legible la cifra, más entendible a la hora de nosotros hacer nuestros análisis. Fíjense que cuando ustedes hacen esto, el cuadro de diálogo que se abre simplemente tiene una pestaña que es número. Y ¿cuál es el formato numérico que quiero aplicar? Bueno, yo quiero aplicar un formato de número con 2 decimales, por ejemplo, y voy a activar usar separador de miles. Si dentro del área de valores hay posibilidades de que ustedes quieran visualizar las cifras negativas bajo un criterio específico, en rojo simplemente o en rojo con entre paréntesis para representar las cifras negativas, entonces de una vez aprovechan que están acá y aplican el formato numérico en cuanto a las cifras negativas. Si ustedes consideran que sea necesario según los datos que tienen en el área de valores. Fíjense que yo no seleccioné toda la tabla dinámica. Yo simplemente presioné botón derecho dentro del área de valores y ejecuté la opción formato de número. Está diseñado para eso. Las personas que les gusta más trabajar con los cuadros de diálogo, esto que yo acabo de hacer del formato de número, aquí con botón derecho del mouse, algunas personas prefieren hacerlo por la pestaña analizar, se van a quedar al icono que tiene que ver con las opciones de campo activo y se van por configuración de campo de valor. Si se abren o lo quieren hacer, ¿verdad? Por la ventana de cuadro de diálogo que se abre, cuando ustedes se van por la opción de configuración de campo de valor, fíjense que aquí tenemos resumir valores por, lo que les había explicado de los diferentes tipos de cálculo, y tenemos mostrar valores como porcentajes, variaciones, ya sea la variación absoluta o la variación porcentual, acumulados, y tenemos la opción, me va a quedar aquí en mi resumir valores porque estamos en suma, ¿verdad? De formato de número. Por acá también lo podríamos hacer. Las personas que les gusta más trabajar, por lo que serían las pestañas, ¿verdad? De opciones, analizar, el botón de campo activo, buscan configuración de campo de valor y se pueden ir por formato de número. Es exactamente lo mismo. Claro, como volví a pasar por allí, fíjense cómo me estuve moviendo con lo que era la opción, me fui por campo, lo que sería la opción de configuración de campo y volví de alguna manera a manejarme por los diferentes tipos de cálculo, aquí me volví a colocar suma de ventas. Voy a eliminar acá, cuidándome de no de quitar el espacio en blanco antes del nombre del campo para que no me dé ninguna alerta. Y ahí está. En este caso, hemos diseñado una... Ok, digo, bueno, no, yo no lo quiero hacer por trimestre. Voy a volver a cambiar, ¿verdad? Pues estoy viendo cómo es que voy a mostrar mi información. Voy a ir a la opción de agrupar, lo puedo hacer por aquí. Si quieren hacerlo de esta manera, lo puedo desactivar o pude simplemente ubicarme aquí donde están los listas de campo y quitarlo por esta opción. Esto aquí un poco para reforzar, ¿verdad? Que por agrupar fue que logramos colocar que queríamos nuestra información por meses, por trimestre. ¿Okay? Entonces, en este caso, ya hicimos el primer cálculo que era una sumatoria de las ventas. Ahora, ustedes dicen, ok, ya yo sé, ¿verdad? La sumatoria de mis ventas, pero quiero además visualizar aquello cuando yo jugué qué cantidad de ventas había hecho por cada uno de los meses. Bueno, como ya yo tengo tilde el campo ventas, no lo puedo tildar, pero con el campo ventas quiero hacer diferentes tipos de cálculo. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos ventas de la lista de campo y lo arrastro otra vez al área de valores. Yo puedo decidir si lo quiero primero que el total de ventas o después de la sumatoria de las ventas. Como nosotros queremos que aquí me parezca cuántas ventas hice en enero, en febrero, en marzo, entonces voy a cambiar el cálculo, botón derecho, en la columna
que acabo de insertar y en resumir valores por voy a utilizar recuento. Esto es como que si utilizáramos la función contará, que por lo general nosotros trabajamos en nuestra hoja de cálculos normal. Como a mí no me gusta cómo se ve esto de cuenta de ventas, ¿verdad? Porque él me está colocando el nombre del campo que coloqué en el área de valores y además me está colocando el nombre del cálculo. Nosotros podemos cambiar completamente el nombre del campo. Cantidad, por ejemplo. Y no hay ningún problema. Voy a cambiar el ancho de la columna. Entonces ya va mostrando un poco el tipo de información que yo quiero mostrar. Yo quiero mostrar qué cantidad de ventas se hizo en enero, se hicieron 8 ventas, y cuánto me representó en dólares. 453.781 dólares. Entonces, en este caso, ya yo voy diseñando mi tabla de manera tal de ir mostrando exactamente lo que yo quiero presentar. Ahora, quiero hacer otro cálculo. Yo quiero saber qué porcentaje me representó cada una de estas ventas con respecto al total, desde el punto de vista porcentual. Quiero hacer otro cálculo con el campo ventas. Vuelvo otra vez y arrastro el campo ventas al área de valores. Y acá, en este caso, fíjense lo que voy a hacer. Como yo no voy a hacer un cálculo antes de hacer este cálculo voy con una pregunta que me dicen. Me dicen que si quiero sacar los vendedores. Entiendo, es que si yo quiero mostrar los vendedores dentro de la tabla dinámica. Fíjense, como acá tenemos nuestra lista de campo, yo puedo tildar el campo representante y entonces me va a indicar, bueno, en enero el representante es Juan García, Pedro Pérez, Ramón González y vendió, ¿qué cantidad vendió? No sé si por allí es la pregunta que me están haciendo. Si yo quiero visualizar los representantes de mi tabla dinámica, lo puedo tildar, ¿verdad? Acá en lo que sería mi lista de campo. Y automáticamente me va a mostrar en el área de fila, porque es un campo tipo texto, en los representantes. No sé si por allí va la pregunta. Lo dejo acá por si acaso. Entonces, voy a quitar otra vez representante para que se vea lo del cálculo que vamos a hacer ahora, que yo les estaba planteando si quiero saber qué porcentaje de ventas hizo cada vendedor. Fíjense, como yo voy a hacer un cálculo no del tipo resumir valores por, sino del tipo mostrar valores como, porque es un porcentaje, yo quiero saber el porcentaje de la columna, nosotros podríamos cambiarle el nombre al campo antes de ejecutar el cálculo. Por ejemplo, porcentaje. Y ahora voy a presionar, fíjense que los montos son los mismos porque estoy utilizando el mismo campo ventas US para hacer el cálculo. Lo que voy a hacer ahorita es cambiar el tipo de cálculo. Botón derecho, mostrar valores como y decir, bueno, yo quiero saber cuál es el porcentaje del total de la columna. Ahí está. ¿Cuál es la ventaja de cambiar el nombre antes de seleccionar el cálculo? Fíjense, como ustedes observaron, Excel automáticamente autoajustó el ancho de la columna y él autoajusta en base al cálculo. Entonces, bueno, que mi ancho de columna no sea como tuve que hacer con cantidad, que tuve que cambiar el ancho manualmente. Claro, porque los cálculos del tipo resumir valores por no tienen esa capacidad de autoajustarte automáticamente los anchos de columna, pero los cálculos del tipo mostrar valores como, que son los porcentajes, las variaciones o los acumulados, si tienen esa posibilidad. Entonces, yo aprovecho eso. Primero cambio el nombre de la columna o el nombre del campo y luego aplico el cálculo. ¿Qué acabo de hacer yo? Seleccioné la opción mostrar valores como, porque yo quería saber era qué porcentaje de venta se realizó en cada uno de los meses. Seguimos, profe. Perfecto. Ahora sí, ¿no? Ya estamos listos. Sí.
Perfecto. Entonces, fíjense, en este caso, fíjense toda la versatilidad que tiene lo que es la opción de tablas dinámicas en Excel para nosotros hacer resumen de información. Rápidamente estamos haciendo un análisis de nuestras ventas, no solamente chequeando cantidad de ventas, sumatoria de ventas mensuales, porcentaje, sino que podemos hacer también variaciones, ya sea absolutas o porcentuales. Cuando hablamos de variaciones, ¿a qué nos referimos? Febrero con respecto a enero, ¿aumentó o disminuyó las ventas? Marzo con respecto a febrero, ¿aumentó o disminuyó las ventas? Entonces, claro, yo quiero saber si aumentó o disminuyó, por ejemplo, en dólares. En este caso, estaríamos haciendo un cálculo del tipo de variación en US dólar. Para hacer ese cálculo, nuevamente, ¿verdad? Nosotros tendríamos que arrastrar el campo de ventas, porque quiero hacer con las ventas otro tipo de cálculo. Ahora fíjense en este caso, yo voy a arrastrar el campo, pero observo en mi caso acá que en el área de valores, como que si no me quedara mucho espacio para yo trabajar libremente, así como acá en el área de fila, que tengo bastante espacio. Pero si a ustedes les pasa eso, porque a la hora de arrastrar el campo al área de valores, no se lo ubica donde ustedes quieren o les parece que es problemático, ¿qué hacemos nosotros? Lo vamos a arrastrar dentro del área de trabajo de lo que es el diseño de la tabla dinámica y fíjense ese marco verde que se coloca alrededor de lo que es el área de valores. Claro, cuando nosotros arrastramos el campo acá al área de valores, ese campo siempre va a quedar en la última posición, o sea, a la derecha. Acá está. Esto lo pudimos hacer porque estamos trabajando en la vista clásica. ¿Se acuerdan cuando yo al principio comencé que presioné el botón derecho del mouse? Me fui por opciones de tal y en la pestaña mostrar activé el diseño de tabla dinámica clásica. Es mucho más fácil trabajar este tipo de acciones si estamos en lo que es mostrar dentro de las opciones de tabla dinámica diseño de tabla dinámica clásico, una de las ventajas que tenemos. En este caso, yo quiero hacer la variación en dólares, ¿verdad? ¿Aumentó o disminuyó las ventas en febrero con respecto a enero? Eso es lo que queremos visualizar. Si nosotros vemos, sí, ¿verdad? En este caso, aumentó. Ajá, un poco, aumentaron las ventas, pero ¿cuánto es ese poco? En este caso, en dólares. Eso es lo que vamos a chequear. Por aquí me están haciendo una pregunta, chequeo. Ajá, me están haciendo una pregunta, es si quiere adicionar números, ¿no? Que tienen que ver con el precio del producto, pero la quiere agregar directamente a la tabla dinámica sin necesidad de agregarlo a la base de datos. Eso es lo que yo llamo algunas veces las trampitas que uno le quiere hacer a la tabla dinámica, ¿no? Miren, fíjense, esa es una tabla una pregunta que acaba de llegar antes de seguir con el cálculo. Por lo general, cuando ustedes quieren diseñar su tabla dinámica, como la persona que me hacía la pregunta, uno lo hace dentro de la base de datos. Ella me está hablando de precio. Claro, si yo tengo aquí una columna de precios, ¿verdad? ¿Qué implicaría eso? Que yo aquí no podría hacer una sumatoria de precios, sino que a lo mejor voy a tener que hacer un cálculo del tipo promedio, porque hay posibilidades que un mismo producto durante todo el año haya tenido algún tipo de variación. No sé si por ahí va la pregunta. Entonces, eso, si ustedes tienen sus precios en la base de datos y ustedes experimentaron durante todo el año aumentos de precios, ya cuando activen el campo aquí dentro de lo que es el diseño de la tabla dinámica, de repente no pueden hacer una sumatoria, sino un promedio de precios. La pregunta específica es, no quiero colocar el precio en la tabla dinámica. ¿Qué es por lo general lo que hacen las personas? Es como que si lo colocaran al lado. Entonces, no sé si la pregunta de la persona quiere colocar los precios acá, fuera de lo que sería la tabla dinámica, porque claro, dentro de la tabla dinámica, sabes que las tablas dinámicas son un poco, digamos, cuadradas a la hora de nosotros elaborarlas. Ella dirá, bueno, no, yo quiero el precio acá.
Entonces, si hago esto, fíjense lo que él hace. No podemos realizar este cambio en la celda seleccionada porque afectará una tabla dinámica. O sea, la tabla dinámica no permite que tú hagas este tipo de cosas. Entonces, no sé si por ahí va la pregunta. O sea, yo no puedo insertar aquí una, porque yo quiero el precio acá, al lado de cantidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen? Por lo general, lo que hacen las personas, lo que hacen es, hacen esos campos, que uno llama como que hacer trampitas a las tablas dinámicas, van creando como columnas de datos a la derecha y de alguna manera porque quieren mostrar esa información dentro de su tabla dinámica. ¿Okay? Entonces, no sé si por ahí va la pregunta. Como ustedes observaron, yo no puedo ver acá porque meta de tabla dinámica no permite hacer eso, modificaciones dentro de lo que es el diseño de la tabla dinámica. Pero sí podríamos colocar esa información parte externa afuera de la tabla dinámica. Y después, bueno, ustedes dependiendo de el tipo de combinaciones de colores que estén utilizando, pueden hacer también lo típico de copiar su formato. Yo estoy usando ahorita el botón derecho del mouse con la mini barra de herramientas que está acá y de alguna manera hacer este tipo de cosas como para simular como que si esto forma parte de la tabla dinámica. Pero fíjense que cuando se colocan dentro de lo que es el área de la tabla dinámica, aquí se ve la diferencia. Hay que tener cuidado con este tipo de acciones que uno podría ejecutar, porque fíjense, vamos a chequear algo. Si yo, por ejemplo, voy a activar aquí, por ejemplo, región, entonces fíjense, ya existen datos en relación de venta, desea reemplazarlo. ¿Vieron? Eso fue por esa columna. Pues no tiene nada que ver con la parte de la tabla dinámica. ¿Vieron lo que pasó? Entonces, esos son los detalles que tienen en cuenta cuando uno no quiere, en este caso, transcribir la información dentro de la base de datos, sino que la quiere colocar dentro de la tabla dinámica, porque ese campo no existe dentro de lo que es la base de datos. Voy entonces con el cálculo, no sé si quedó clara ahí la persona que quería una respuesta sobre el tema de agregar el precio sin colocarlo dentro de la base de datos. Antes de continuar. Bueno, cualquier cosa pueden seguir mandando su mensajito y ahí chequeamos. Voy con el cálculo de variación. Como la variación está dentro de lo que es mostrar valores como, o sea, no es un cálculo estadístico, siempre cuando hacemos variaciones es una resta. Aumentó o disminuyó mis ventas. Aumentó o disminuyó la cantidad de ventas. Entonces, fíjense, en este caso, nosotros vamos a utilizar la opción diferencia de. ¿Cuál es el detalle de este tipo de cálculo? Fíjense, en este tipo de cálculo el detalle es que me solicita cuál es el campo base, o sea, cuál es el campo por el cual tú quieres restar. Tú quieres restar por representante, por región, por descripción, en este caso de descripción serían los productos. Bueno, ustedes lo que tienen que tomar en cuenta cuando le pregunte cuál es el campo base, cuáles son los campos que ustedes tienen en el área de filas. Aquí no hay ninguna duda porque el único campo que nosotros tenemos en el área de fila es el campo de fecha y se supone que yo quiero restar febrero con enero, marzo con febrero, abril con marzo. ¿Sí? Entonces, claro, aquí no hay ninguna confusión ni equívoco. Pero si yo tuviese más de un campo en el área de fila y aquí no me apareciera el campo por el que yo quiero restar, ustedes tendrían que presionar la lista desplegable y seleccionar el campo por el que quieren restar. 1. Después me dice elemento base. Si ustedes chequean el elemento base es, ¿qué es lo que tú quieres restar? Tú quieres restar fíjense que como yo presioné botón derecho, cuando el cursor de Excel estaba en una celda que tenía que ver con enero, por eso es que me propone aquí enero. Pero si yo hubiese presionado botón derecho y el cursor de Excel hubiese estado en abril, aquí me dijera abril. Entonces, el elemento base para lo que es la variación y el concepto básico de variación siempre es valor actual con respecto al valor anterior. O sea, yo quiero restar el valor actual con respecto al valor anterior a ver en cuánto varió, aumentó o disminuyó. Por lo tanto, no podré ser ninguno de los meses, ninguna de las fechas que él me propone. La opción sería anterior. El concepto básico de lo que es variación sería valor actual con respecto
al valor anterior. Entonces, yo voy a arrastrar la fecha, febrero con respecto a enero, marzo con respecto a febrero, y en este caso sería elemento base de resta anterior. Entonces, fíjense, si analizamos las ventas en dólares de febrero con respecto a enero, sí aumentó. ¿En cuánto aumentó? En $2.592. Eso es lo que estamos analizando ahí. ¿Okay? En este caso, marzo con respecto a febrero, ¿en cuánto aumentó las ventas? En $284.710. Después, aquí hay uno que nos dio negativo. Vamos a analizar. Mayo con respecto a abril disminuyó. En abril las ventas fueron de $745.329 y en mayo de $575.515. Disminuyó. ¿En cuánto? En $169.814. Entonces fíjense que ahí ya rápidamente estamos presentando otro indicador. En cuánto aumentó o disminuyeron mis ventas de un mes con respecto a otro. En este caso, como queremos visualizar mejor lo que sería las cifras negativas, voy a presionar el botón derecho del mouse y voy a aplicar formato de número, como ya habíamos dicho. No es por formato de celda, que aplicamos formato numérico a las tablas dinámicas, sino por formato de número. Y voy a aplicar número. Quiero punto en los miles. Voy a utilizar 2 decimales y las cifras negativas las quiero en rojo, para ver más rápidamente cuáles fueron los meses en los que disminuyeron las ventas. Entonces, ahí tenemos. Fíjense que lo que yo quería realzar con este ejercicio era, en este caso, que con un mismo campo, en este caso el campo de venta US dólar, podemos hacer diferentes tipos de cálculo. Vuelvo a repetir el último paso que tenía que ver con este cálculo. ¿Qué fue lo que hice con la variación? Yo arrastré igualmente el campo ventas US, en este caso lo arrastré acá dentro de la tabla. Y claro, cuando ustedes arrastran un campo dentro de lo que es el diseño de la tabla dinámica, siempre se coloca al final, ¿ok? En este caso, a la derecha de la tabla dinámica. Como quería hacer un campo, un cálculo del tipo variación, o sea, yo quería saber si aumentó o disminuyó la venta de febrero con respecto a enero, la venta de marzo con respecto a febrero, necesito aplicar un cálculo que es variación. ¿Cuál es el concepto básico de variación? Valor actual con respecto al valor anterior. En este caso, como quería saber en dólares cuánto había aumentado o disminuido las ventas, se utiliza una resta. Pero como las tablas dinámicas en Excel tienen ese cálculo, dentro de lo que es mostrar valores como, entonces yo vine, ¿verdad? Arrastré el campo, en la columna donde coloqué como título variación USD, seleccioné mostrar valores como diferencia de. ¿Cuál es la resta que yo quiero hacer? Yo quiero hacer resta de un campo que es fecha. Entonces, ¿cuál era la idea? Que ustedes tuvieran en cuenta que como les pide un campo base, siempre deben chequear cuál es el campo por el que quieren restar. En este ejercicio que estoy haciendo, como tenemos un solo campo en el área de filas, no hay problema. Pero si yo en el área de filas tuviese el campo fecha, tuviese el campo, por ejemplo, descripción, tuviese el campo representante, entonces a lo mejor aquí en el campo base hubiese tenido que seleccionar en la lista desplegable, si no es la fecha lo que está allí propuesto, hubiese tenido que seleccionar el campo por el que quiero restar. Eso es si tienen más de un campo en el área de fila. Claro, no basta con que tú selecciones por cuál campo vas a restar, sino que tienes que decirle cómo vas a hacer la resta. O sea, tú vas a restar enero si yo hubiese dejado enero, ¿qué hubiese hecho Excel? Me resta el monto de enero, mientras enero me hubiese dado 0. Después, me hubiese restado febrero con respecto a enero, marzo con respecto a enero, pero ese no es el concepto base de variación. El concepto base de variación es que tú tienes que restar el valor actual con respecto al valor anterior. Por eso es que siempre que apliquen
los cálculos de variación en lo que es la tabla dinámica, en el elemento base siempre va a haber la opción anterior, al menos que alguna empresa, alguna persona tomen como criterio algún mes base. Por ejemplo, yo tuve un grupo en un curso donde una persona me dijo, mira, yo cuando veo la variación, nosotros tomamos como referencia el mes en que más se vendió. Bueno, ese es un criterio, ¿verdad? En ese caso, esa empresa en particular, en lugar de tomar como elemento base el concepto básico de variación, que es valor actual con respecto al anterior, ellos tomaban como base el mes en que más se había vendido. Entonces, claro, dependiendo de cuáles sean los criterios que ustedes manejen o el criterio de la empresa, en este caso, el elemento base tendrá una justificación si ustedes no utilizan como elemento base anterior. Pero si utilizan el concepto básico de variación, siempre es valor actual con respecto a valor anterior. No sé si ya estoy haciendo este recuento porque una de las personas me planteó que si podía repetir este punto. Entonces, acá en este caso, espero que haya quedado allí bastante bien. En este caso, ¿qué fue lo que hice después? Como yo quería realzar cuáles eran los meses en los que había disminuido las ventas, o sea, lo quería ver rápidamente, entonces, bueno, cambié el formato numérico. Entonces presioné el botón derecho del mouse, hacía la observación que en las tablas dinámicas, siempre el formato numérico no se cambia por formato de celda, sino que se cambia por formato de número. Y fíjense que con cada cálculo que he hecho, en los que ha medido sobre la columna que tiene el campo que estoy trabajando. Estoy ahorita en el campo de variación VC y ahí es donde voy a cambiar formato numérico. Y esto fue lo último que hice. Como quería leer mejor la cifra, me fui a seleccionar el formato número, quería colocar separador de miles y además quería ver rápidamente cuáles eran los meses en los que había disminuido las ventas. Entonces activé dentro de lo que es la visualización de los números negativos la opción de rojo y entre paréntesis. No sé si por ahí va la pregunta. ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo? ¿Observaciones? Estamos bien, profesor. ¿Estamos bien? Perfecto. Sí, puede continuar. Chévere. Ahora fíjense, otro detalle con las tablas dinámicas. Fíjense que nosotros hemos trabajado lo que es el área de filas. En un primer momento les mostré que en el área de columnas solamente ustedes veían cuando arrastraban algún campo, habíamos arrastrado lo que eran los trimestres cuando hicimos el agrupamiento de la fecha y el área de valores, pero no hemos colocado nada en el área de filtro. Fíjense que el área de filtro es bien interesante en las tablas dinámicas, porque fíjense que ustedes le digan, oye, esta tabla dinámica que tú me hiciste, donde me estás haciendo el análisis de cómo se comportó la empresa, buenísimo, ¿verdad? Yo estoy viendo cómo se comportó la empresa en general, ¿verdad? La cantidad de ventas que hice, cuál fue la sumatoria de las ventas, hubo variación, pero me gustaría este mismo análisis, por ejemplo, por representante. Ahorita me están haciendo aquí un ejemplo de que si yo tengo artículos de venta en este ejercicio en particular, sí. En este ejercicio los artículos están representados, voy a pasar un momentico a la base de datos, por la descripción. En esta base de datos, por ejemplo, los artículos que se vendieron fueron kits educativos, libros, enciclopedias. Entonces, estos serían los artículos para este ejercicio en particular. Claro, ahorita en la tabla dinámica que yo les estoy haciendo un análisis mensual. En este caso, yo he estado trabajando con el campo de fecha y he estado trabajando con el campo de ventas US dólar. Pero sí, aquí están los productos, sería la columna de descripción. Y están las ciudades en las cuales se hizo esas ventas. Claro, aquí para que se familiaricen con la base de datos. Eso lo podemos ver aquí, me va a pasar ahora a la tabla dinámica. Lo podemos ver aquí en la lista de campo, que ahí aparece también, ¿verdad? Lo que sería los productos, que claro, aquí se llama descripción. Aquí es educativo, libros variados, voy a tildarlo para que lo vean aquí en la tabla dinámica. Entonces aquí ves, en enero, cuánto se vendió de X educativo, de libros variados. Y entonces, claro, y su porcentaje. Fíjense que por eso que esta herramienta se llama tablas dinámicas. A medida que ustedes van agregando o quitando campos dentro de lo que es el diseño de su tabla dinámica, fíjense ya cómo cambió. ¿Ve? Entonces, dependiendo de los campos que estén involucrados,
la tabla dinámica va a ir cambiando dependiendo de lo que ustedes quieran mostrar. Entonces, en este caso, las personas que querían ver los productos, aquí está. ¿Ves? Yo tildé y entonces te está haciendo un análisis en enero, cuáles fueron los productos que se vendieron, qué cantidad, el porcentaje y claro, la variación siempre comienza a partir de febrero porque es mes actual con respecto al mes anterior. Si tuvieran los datos de diciembre, aquí podría aparecer la variación con respecto a diciembre, ¿ok? Con respecto, en este caso, estos son los datos del 2019. No sé si es más o menos esa sería la respuesta que quería la persona que hizo la pregunta de que si yo podía agregar los productos. Estos serían los artículos o los productos, lo que aquí se llama la descripción. Y fíjense cómo cambió lo que fue el análisis de la tabla dinámica. Aquí, en este caso, fíjense que nos está dando igual, son los 8 productos, lo mismo y el porcentaje que me representó cada mes. ¿Ven? Fíjense cómo seleccioné para que se resaltaran solamente los totales de los meses. En este caso, serían subtotales. ¿Okay? Si yo presiono botón derecho, estos son considerados subtotales de fecha. Entonces, para que visualizaran rápidamente que son las mismas cantidades que teníamos activadas antes de activar o colocar la descripción o el producto o el artículo que nosotros estamos trabajando. Ahí está. Vengo con la parte de filtro. Fíjense que ustedes le podrían decir, oye, yo quisiera un análisis o una tabla dinámica igual a esta, pero por representante o por artículo. Ajá. Ahorita me están haciendo una pregunta que aquí sí la variación es entre cada producto por mes. Fíjense, en este ejemplo en particular, como yo estoy trabajando los meses, estoy haciendo análisis por meses, pero cuando active lo de los productos, vamos a activar otra de los productos, que da la descripción. Ajá, fíjense, aquí me está diciendo, en este caso, si nosotros vamos al cálculo de variación, voy aquí a mostrar valores como, ¿verdad? Diferencia de, él lo está haciendo con respecto a la fecha, ¿ves? Por ejemplo, KIS educativo, ¿ves? KIS educativo, en este caso, en enero fueron 158.862, ¿ok? Y disminuyó en febrero a 62.823. O sea que esta sería la variación. En este caso, acuérdense que lo está haciendo con cada producto, por supuesto, pero ¿cómo fue el producto de? Pregunta, lo está haciendo por producto, en este caso. Los libros variados, por ejemplo, en enero la venta fue de $200.011 y en $1.985. Entonces sí, lo está haciendo por productos, como cuánto representó cada producto con respecto al mes anterior. ¿Está bien allí? Tipo, la persona que me hizo la pregunta de si podía incluir los artículos, es interesante porque a lo mejor la persona está interesada en saber, bueno, yo quiero saber de un producto específico si aumentó o disminuyó la venta de un mes con respecto a otro. En este caso, la tabla dinámica está mostrando eso. Si aumentó o disminuyó las ventas del producto, KIS educativo, libro variado, de un mes con respecto a otro. Ahí está visualizado. Claro, en este caso, enciclopedia variada no aparece nada porque no se vendieron en enero. Ahí está la relación. Y aquí sí, o sea, yo abrí el cuadro de diálogo para que vieras que sí lo está haciendo, pero por productos y por un mes con respecto a otro. ¿Cómo varió de un mes con respecto a otro la venta de cada producto? Excelente pregunta, muy interesante, porque así le van viendo más sentido qué es lo que yo quiero mostrar al final. Si estoy analizando mes y artículo o producto. Excelente, excelente la pregunta. Voy con la parte de el área de filtro. Ustedes les dicen, bueno, perfecto, ya yo sé cómo va la empresa, pero yo quisiera saber cómo estuvo cada vendedor y quisiera analizar exactamente estos mismos conceptos. ¿Cuántos vendió, qué cantidad de productos vendió cada vendedor, cuáles fueron sus ventas, si aumentó o disminuyó las ventas, qué porcentaje representó cada vendedor con respecto al total
Entonces allí es donde el campo de filtro va a ser muy útil, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque yo no voy a volver a crear esta tabla dinámica, ya yo la tengo. Y yo lo que quiero es crear una tabla dinámica exactamente igual a esta para cada uno de los vendedores. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros lo que vamos a hacer en este caso es colocar en el área de filtro aquel campo, es una de las utilidades que tiene, ¿ok? Aquel campo por el cual yo quisiera crear diferentes tablas dinámicas. Yo puedo colocar en el área de filtro diferentes campos. Yo puedo decir, bueno, de repente después yo quisiera crear una tabla dinámica por cada una de las regiones exactamente igual a esta. Entonces arrastro el campo de región. Pero también me gustaría hacer un análisis por producto, como lo que estaban diciendo ahorita en las preguntas que hicieron en el grupo. Entonces voy a arrastrar la descripción. O sea, en el área de filtro, tú puedes colocar cualquier cantidad de campos por los cuales tú quieras hacer los análisis. Fíjense que en el área de filtro, si yo presiono, por ejemplo, representante y activo seleccionar varios elementos, yo puedo, en lugar de ver la venta de toda la empresa, no, yo quiero ver cuál fue la venta que tuvo Andrés Rodríguez, por ejemplo. Y entonces fíjense cómo cambió la tabla dinámica. Bueno, Andrés Rodríguez no hizo ventas en enero, por ejemplo, en el 2019. Bueno, habría que ver qué explicación tiene esto. ¿Es un nuevo ingreso? ¿Estuvo de vacaciones? X, por ejemplo. Entonces, todo esto podría ser tedioso si al final tú tienes que hacer una presentación, por ejemplo, de PowerPoint, donde tú deberías tener cuál fue la venta de la empresa y una diapositiva por la venta de la empresa, una diapositiva por cada representante, porque imagínate que tú te haces una presentación y entonces tengas que estar modificando esto cada vez cuando tú vas a hacer un análisis en una diapositiva de PowerPoint. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Ahí le vemos una utilidad a esto de crear tabla dinámica para cada uno de los conceptos que estén, o para cada uno de los conceptos que estén dentro del campo. Fíjense, si yo diseño una tabla dinámica y digo, quiero una tabla dinámica igual a esta, o sea, que se cree una hoja acá abajo, una tabla dinámica aparte, para cada uno de los conceptos que están dentro de ese campo, en este caso, dentro del campo de representante, tenemos 5 representantes, Andrés Rodríguez, Juan García, entonces yo quiero una tabla dinámica por cada uno de ellos. Y es mucho más fácil yo llevármela, copiarla y pegarla en una diapositiva de PowerPoint a la hora de yo hacer una presentación para analizar cada uno de los representantes. ¿Qué es lo que debemos chequear cuando hagamos el comando que vamos a ejecutar ahorita? Que acá diga todas para que cree una tabla dinámica. Para que cree una tabla dinámica por cada uno de estos conceptos. En este caso, ya vamos a ir, una vez que ejecutemos esta opción, ya estaríamos un poco hacia lo que sería ya el cierre de la sesión, pero vamos a hacerlo para que ustedes lo visualicen lo mejor posible. Yo quiero una tabla dinámica por cada representante. Primero, les recomiendo las tablas dinámicas que ustedes diseñen, por favor, no le dejen como nombre hoja 1, hoja 2, hoja 3, no, colóquenle un nombre, ya sea de la forma clásica, botón derecho, cambiar nombre, o presionando doble clic y colocándole el nombre. Por ejemplo, yo voy a colocar tabla dinámica, ventas, ventas mes. Y ahora voy a ejecutar la opción que me va a permitir crear una tabla dinámica para cada uno de estos representantes. Yo quiero este mismo análisis, pero quiero una hoja aparte para cada representante. En la pestaña Analizar, dentro de lo que son herramientas de tabla dinámica, acá a la izquierda, dentro del grupo de iconos, que se llama Tabla Dinámicas, hay un comando que está dentro de opciones, voy a presionar la lista desplegable de opciones, que se llama mostrar páginas de filtros del informe. Esta opción, la única manera de que esté activada es que ustedes tengan campos dentro de lo que es
el área de filtro. Si ustedes no tienen campo acá, esta opción está atenuada, o sea, no pueden hacer nada. La única manera de que esto esté activado es que ustedes tengan información dentro de lo que es el área de filtros. Voy a seleccionar mostrar página de filtro y se abre este cuadro de diálogo donde me muestra todos los campos que yo tengo en el área de filtro. Da la casualidad que yo quiero crear una tabla dinámica por cada representante. Ahora, ¿por qué está seleccionado representante? Porque ese es el primer campo que yo coloqué en el área de filtro. Si en el área de filtro hubiese colocado como primer campo región, me hubiese propuesto región y así sucesivamente. ¿Okay? Por si acaso, bueno, ¿por qué aparece representante? Que da la casualidad que por lo que vamos a hacer esta tarea, ¿no? Bueno, es por eso. Entonces, fíjense, como por representantes que yo quiero crear tablas dinámicas, voy a dejar lo que él me está proponiendo, que es el primer campo que está en el área de filtro. Observen lo que va a pasar. A la izquierda de la hoja de venta mes, que es la tabla dinámica original, va a aparecer un nombre de cada uno de los representantes. Presiono aceptar. Acuérdense que el comando se llama mostrar páginas de filtros del informe. Me va a crear una hoja de cálculo por cada representante. Entonces observen, aquí hay una hoja que se llama Andrés Rodríguez y hay una tabla dinámica donde me está haciendo el análisis de cuáles fueron las ventas de Andrés Rodríguez, porcentaje mensual y las variaciones de venta. Acá me voy a pasar a la otra hoja, Juan García. ¿Cuáles fueron las ventas de Juan García? El mismo análisis. Pedro Pérez. ¿Cuáles fueron las ventas de Pedro Pérez? Ramón González. Santiago Castillo. Y aquí está mi tabla dinámica original. Entonces, para que esto sucediera, en el filtro de representante debió haber dicho todas. Si ustedes tienen un representante específico aquí seleccionado, solamente le voy a crear la tabla dinámica por ese representante. Con esto ya estaríamos cerrando lo que es nuestro webinar de hoy, que tiene que ver con lo que es la tabla dinámica. Espero que les haya gustado, les haya sido de provecho. Gracias por las preguntas, muy interesantes las preguntas que hicieron todos. Si quieren preguntar algo más, alguna duda, pregunta, ustedes me van diciendo. Fíjense todo lo que podemos hacer nosotros de análisis en cuanto a indicadores dentro de una tabla dinámica. Ustedes me dicen, dudas, preguntas. Sí, dudas, profe, voy a buscar el WhatsApp aquí grupal para ver si hay pequeñas dudas, a ver. Pero aquí me están diciendo que si puedo repetir la última parte, que es bien interesante, ¿verdad? Sí. Me están preguntando que si puedo repetir la última parte, que es crear diferentes tablas dinámicas dependiendo del campo que esté dentro de lo que es el área de filtro. Bueno, vamos a repetir acá. Fíjense, yo quiero hacer un análisis de las ventas mensuales, por ejemplo, por producto. La persona que me preguntó lo de los productos. Entonces, fíjense, vuelvo otra vez acá a la pestaña analizar, dentro de lo que son herramientas de tabla dinámica. Acuérdense que cuando estamos dentro del área de trabajo de la tabla dinámica, aparecen dos pestañas, analizar y diseño. Entonces, en la pestaña analizar, el primer icono de la izquierda, como yo tengo agrupados mis iconos que tienen que ver con tabla dinámica, presiono la lista desplegable de tabla dinámica. Luego, dentro de lo que es este grupo, hay una opción que se llama opciones. Presionas la lista desplegable de opciones, si la tienes agrupada como yo, y ustedes tienen que buscar el comando, es mostrar páginas de filtros del informe. Yo le hacía la observación que si no tienen campos en el área de filtro, no van a poder visualizar esta opción de mostrar página de filtro. Por lo tanto,
Siempre esa sería la única limitación. Siempre tienen que chequear que tengan un campo en el área de filtro, que es por los que quieren crear varias tablas dinámicas. Presiono mostrar página de filtro. En este caso quiero una tabla dinámica por cada producto. Voy a seleccionar descripción porque quiero ver el análisis mensual de los productos y al presionar aceptar, a la izquierda de la tabla dinámica original, fíjense que estoy en la tabla dinámica original, dice todas y en descripción dice todas. Voy a aceptar. Entonces observamos, ¿verdad? Acá, enciclopedias variadas. Está haciendo un análisis de venta por cada uno de los productos. Enciclopedias variadas, kit educativo, cuántas ventas se hicieron de kits educativos mensualmente, cuántas ventas se hicieron de libros variados, con sus respectivos análisis de indicadores, y de revistas variadas. Y otra vez vuelvo, fíjense que siempre parto de la tabla dinámica original y a la izquierda de esa tabla dinámica es que se van creando las otras tablas después que ustedes ejecutaron la opción de tablas dinámicas, opciones, mostrar páginas de filtros del informe. Fíjense, para cerrar yo les voy a, ¿qué es lo que pasa? Fíjense cuando yo les di la parte de insertar tablas dinámicas, voy a comenzar acá otra vez, déjame irme a la base de datos. Cuando yo la parte de insertar tabla dinámica, hay dos opciones, o con la información que está en pantalla, o utilizar una fuente externa. ¿Cuál es el detalle? Hasta la versión 2003 de Excel aparecía esa opción que me está preguntando la persona, que si yo puedo crear tabla dinámica de diferentes hojas. No solamente se puede de diferentes hojas, sino también de diferentes archivos que tengan abiertos, pero hay que hacer lo siguiente, hay que buscar un icono en lo que es la barra de acceso rápido más comando, que era dentro de lo que es barra de herramientas de acceso rápido. Voy a irme por acá en este caso todos los comandos, porque hay que buscar la opción que fueron quitando a medida que fueron cambiando las versiones de Excel, que es lo que sería el asistente de tablas y gráficos dinámicos, que esa era así se llamaba esa opción en las versiones anteriores. ¿Okay? Entonces, claro, hay que buscar esta opción, asistente de tablas y gráficos. En este caso me fui por la barra de acceso rápido, tuve que irme a más comando y tuve que personalizar la barra de acceso rápido para agregar ese, buscando aquí en comandos disponibles, todos los comandos, este comando que se llama asistente para tablas y gráficos dinámicos. O sea, una vez que ustedes en esta área buscan el icono, le pueden dar doble clic o lo agregan, ¿verdad? Y después aceptan para visualizarlo. Entonces, ¿cuál es el detalle acá? En este icono, asistente para tablas y gráficos dinámicos, esta es la visión clásica hasta la versión 2003. A partir de la versión 2007, esta visión se perdió, pero eso es lo que se llama rangos de consolidación múltiple. Lo puedes hacer por acá. Claro, acuérdense que este webinar es así como una forma muy resumida de cómo se trabaja hasta la dinámica, pero si ustedes están interesados en ahondar más dentro de lo que es la parte intermedia avanzada de Excel y ver todo detalle, más adelante se pueden contactar con nuestro grupo de marketing y ellos nos pueden estar orientando en los diferentes cursos que nosotros vamos a estar dictando, donde vamos a andar muchísimo más en estas herramientas. Pero aquí te dejo, digamos, de una manera presente, ¿verdad? Que sí lo podemos hacer a través de rangos de consolidación múltiple. Detalle, Microsoft nos dejó este icono de la versión anterior para que podamos hacer esta creación de tablas dinámicas con información de diferentes hojas o de diferentes archivos. Perfecto, entonces con esto estaríamos cerrando. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes esta sesión. Sí. Espero que haya sido de su provecho. Gracias por compartir con nosotros esta actividad. A usted, a usted. Gracias a usted. Y seguir en contacto desde casa. Cuidándonos mucho todos.